Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Superando la Crisis. El tema que nos convoca el día de hoy se titula Resistiendo con paciencia. Nuestra base bíblica se encuentra en Santiago capítulo 5, del verso 7 al 20. Es una carta del apóstol Pablo a Santiago, en la cual el Señor nos está enseñando hasta el día de hoy cómo nosotros debemos de tener paciencia resistiendo, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y después de la oración se va a presentar una danza para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias por este día, Señor, que nos has permitido vivir, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar delante de ti, Señor, sanos, Padre mío. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Señor, porque en medio de toda la situación, Señor, hemos resistido, Señor, toda esta adversidad que se ha presentado con la pandemia, Señor, todas las situaciones que han venido, Padre, las avenencias, Padre mío. Hemos perdido amistades, Señor, hemos perdido amigos, Señor, hermanos en Cristo, Señor, pero más sin embargo, Señor, continuamos de pie, Señor, resistiendo, Señor, este tiempo que nos has hecho pasar, Señor, y gracias por ello, Señor, porque, Padre mío, sabemos que todo está bajo tu perfecta voluntad y control, Señor. Gracias, Padre mío, por las personas, Padre mío, que han sanado, Señor, Padre. Gracias, Padre mío, por el corazón, Señor, de las personas que han estado, Señor, recibiendo esta palabra y que ha traído, Señor, esperanza, Señor, a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, derrama bendición sobre todos y cada una de las personas, Señor, que escuchen esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. I want to clap a little louder than before.
Paz de Cristo, mis hermanos. Bueno, ya disfrutamos de la danza por parte del grupo de aquí de la célula. Les agradezco, hermanos, su permanencia, ¿verdad? Como les decía, el título de este tema es Resistiendo con paciencia, de la serie Superando la Crisis. Nuestra base bíblica se encuentra, como les decía yo, en Santiago capítulo 5, del verso 7 en adelante. Lo voy a leer, ¿verdad? Y el expositor nos está dando algunos ejemplos, alguna ayuda de cómo nosotros, ¿verdad?, debemos mantener esa resistencia, ¿verdad? Esa separación, ¿verdad?, entre lo que es la forma de cómo llevar las situaciones fuera de Cristo y ahora con Cristo en nuestra vida. A la letra dice, en nombre de Jesús dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando cómo el labrador espera el proceso, el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Así hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre justo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Exactamente como lo dice aquí el expositor, hermanos, está haciendo una explicación de todo esto, de lo que es el capítulo 5 de Santiago, del verso 7 al 20. Nuestro expositor, ¿verdad?, nos da unos ejemplos a seguir. Vamos a estar mirando 4 puntos. El primero tiene que ver, dice, se mantiene firme en medio, enfocándose en la vida del Señor. El cristiano con paciencia, hermanos. El segundo punto, se mantiene puro en su habla. El tercer punto, mantiene una vida de oración ante las pruebas. Y el 4 y último punto, cumple la misión de ganar almas. Porque esa es una misión, recordemos, hermanos, en la gran comisión de lo que dice, ¿verdad? En los evangelios. Una de las cualidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes mientras esperan la venida del Señor es la paciencia. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas. La paciencia nos da la fortaleza para no quejarnos o rebelarnos. Además, nos da calma o tranquilidad para esperar. La paciencia es resistencia, perseverancia, tolerancia y nobleza. ¿Qué es lo que hacemos, verdad, cuando las situaciones no marchan bien? Teníamos antes, cuando vivíamos sin Cristo, soluciones diferentes, ¿verdad? Estaba deprimido, iba, ¿verdad?, allá con algunos amigos o pseudo amigos, ¿verdad?, a emborracharme, a tomar, ¿verdad?, a desestresarme, como normalmente se conoce eso, ¿verdad? Y eso era una línea, ¿verdad?, en la cual el enemigo usaba para devastar y sigue devastando vidas, ¿verdad? Esa es una forma de cómo. ¿Cuál es la forma de cómo el día de hoy
mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, solucionas tus problemas? ¿Qué es la forma de cómo tú resistes las situaciones en tu vida? ¿Usas las salidas fáciles, sin salida? Esos laberintos que nos llevan y nos encadenan hacia adicciones, hacia situaciones que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Un ejemplo bien claro: la persona sale de su casa molesto con su familia, se va a la cantina, se va por ahí a un antro, a un lugar, ¿verdad? Se toma unas cervezas, sale de ahí, ¿verdad? No digo igual, supuestamente en su mente va desestresado, pero lo único que va es su sistema está adormecido. Sale a la calle, maneja, lo para un oficial, lo detiene, lo encierran, le quita su licencia. Ese es en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que sucede después? Vienen problemas, tiene que pagar la multa, tiene que cubrir daños si cometió una situación complicada. Su aseguranza le va a subir, todo va a pasar. Entonces, ¿cómo es la forma de resistir del mundo? ¿Escapando a los problemas o enfrentándolos? La Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué nos dio esa capacidad del Espíritu Santo? Precisamente, hermanos, es para resistir y para hacerle frente a las situaciones de una forma diferente. Antes mis salidas, como les decía, era el alcohol, era, no sé, cualquier otra situación que me trajera un alivio temporal. Pero el día de hoy en Cristo el Señor nos está enseñando cómo resistir, cómo hacerle frente a esta vida en situaciones como cuando hay escasez de dinero. Mucha gente toma las puertas falsas también y van a cometer un ilícito para solucionar rápido su problema. El detalle es que esa situación los lleva a más, es una cadena. Hacer lo correcto es bueno, hacer lo correcto delante del Señor es bueno. Dice la palabra del Señor en Proverbios, dice: matará al malo la maldad. Mas sin embargo, ¿verdad? Nosotros ahora, el Señor nos está enseñando una nueva forma. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que el cristiano de esa época tuviera la capacidad de resistir, de enfrentar su situación de una forma diferente. La paciencia es la actitud de llevar al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien, en la constancia valerosa que se opone al mal, y que a pesar de lo que sufra, el ser humano no se deja dominar por él. La palabra paciencia no significa que hay que sentarse para no hacer nada, antes bien, implica resistir, soportar y sobrellevar. Es decir, que los cristianos deben estar resistiendo y soportando las aflicciones y al mismo tiempo sobrellevando las cargas para librar la batalla hasta que el Señor venga. Hay varias formas de cómo enfrentar, de una forma grupal y una forma individual. Cada persona es diferente, cada hermano, cada hermana, cada persona que usted mire en la calle es un mundo diferente. Cada persona trae sus propias cargas, cada persona trae sus propias aflicciones. Y hay aflicciones de grupo en las cuales nos identificamos. Nos identificamos con por ejemplo, nosotros como cristianos nos identificamos muchas veces con la persecución. Cuando la gente nos vitupera, nos habla mal: ay, sí, los cristianos, ay, sí, los hermanos. Y tenemos que tener paciencia con ellos, porque tal vez un tiempo atrás nosotros pasábamos en la misma situación, éramos esa gente precisamente. Y precisamente el Señor de esa forma nos está, de esa forma como el Señor nos tuvo paciencia, quiere que nosotros demos esa misma paciencia a las personas que no le conocen. Con ese amor, con esa esperanza de que un día ellos puedan conocer a Cristo y sus vidas puedan ser cambiadas. Ciertamente, 1 Timoteo 5, capítulo 8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si una persona, ¿verdad?, se siente a esperar y piensa que eso es paciencia, eso no es paciencia, hermano. Eso es todo menos paciencia. Porque la paciencia, tú estás haciendo algo sobre lo que tú necesitas. No te sientas a esperar
que la situación cambie por sí sola. Ciertamente hay momentos, ¿verdad?, en los cuales tú le dices, Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito esta situación, tengo este problema. Entonces, en fe tú te mueves. O sea, si no tengo trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir y tocar puertas, en fe. Ciertamente, regreso a mi casa, me pongo a orar y le digo al Señor, gracias, Dios mío, por ese empleo que tengo. Aunque no lo tengas, eso es fe. Pero ya fuiste y tocaste puertas. En el momento menos indicado, alguien va a llamarte y te va a decir, fulano de tal, puedes presentarte a trabajar el día de hoy. Entonces, en consecuencia, Dios se actúa en base a lo que nosotros estamos, ¿verdad?, pidiendo. Mas, sin embargo, es su voluntad de Él la que decide hacia dónde nos dirige, qué puerta nos abre. Esa es la diferencia entre sentarnos a esperar a ver qué pasa o ir a buscar y dejarlo en las manos de Dios. Esa es la diferencia. Y aquí el apóstol Pablo también hablando a Timoteo en aquella carta y está diciendo que no debemos negar nuestra fe, ¿verdad? Sino que debemos, dice, que proveer para nuestra familia, para nuestras necesidades. Esto está hablando de términos financieros, ¿verdad? Términos económicos, ¿verdad? En los cuales, por ejemplo, si yo tengo necesidad de trabajar, tengo que ir a trabajar. Si yo tengo necesidad de hacer algo, tengo que hacer algo. Pero una cosa sí les digo, hermanos, es importante agarrar una cosa sin soltar la otra. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos de la iglesia, que nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de quien nos proveyó. Y ese es un lazo del enemigo. Porque por un lado estás recibiendo buena situación económica, tu situación económica está bien, pero tu espiritual está decayendo. Es importante tener una y tener la otra. Entonces, tú vas a mirar cuando es la puerta de Dios correcta en tu vida. El punto número 1 del que les hablaba yo tiene que ver precisamente cómo se mantiene firme un cristiano, ¿verdad?, en medio de las situaciones. En el verso 7, desglosando ya un poco el tema con la palabra, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué quiere decir eso? El agricultor espera, no siembra nada más y ya mañana va a ver qué hay. No, tiene que primero labrar la tierra, prepararla, ¿verdad? Así como sucede aquí en estos alrededores en este tiempo, ¿verdad? Saludo a mi hermano Rafita, que es, ¿verdad?, un especialista en eso. Se prepara la tierra, se siembra, se pone ahí, se siembra la semilla y se espera con paciencia. Pasa el tiempo y ese fruto brota y está listo después para ser cortado. Ese es un ejemplo bien sencillo de lo que es la paciencia. El juez dice, por lo visto las aflicciones, dice, habiendo convertido a algunos cristianos en criticones y quejosos, a eso se les recuerda que no deben de juzgar. Cristo es el juez y está a la puerta. ¿Qué dice el verso 9? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ciertamente nosotros, hermanos, no debemos de convertirnos en jueces. Dios es el que juzga. Recordemos eso, hermanos. Nosotros estamos para ayudar, para decir a las personas lo que necesitan. Si en su momento algunas personas se sienten ofendidas, no es usted hablando, es Dios hablándole a esa persona. Pero sin embargo, hermanos, muchas veces las cosas se personifican, ¿verdad? Haciendo entender como que es la persona la que está diciendo o haciendo algo. Pero más sin embargo, recordemos una cosa, Dios es el único juez sobre esta tierra, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad? No juzguéis para que no seamos juzgados. De esa forma, hermanos, nosotros vamos a llevar una vida limpia delante del Señor, ¿verdad? Porque recordemos algo, mientras vivamos en este cuerpo, en alguna forma vamos a faltar a Dios, en alguna forma vamos a regarla, como comúnmente se dice, ¿verdad? Entonces debemos estar conscientes de que el Señor está obrando en nosotros y está trabajando en nosotros hasta que adquiramos
hasta que tengamos el carácter así tal cual de Cristo. Dice la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo hablaba mucho de esto y dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él se ponía, por ejemplo, en muchas cosas, hermanos, y eso era algo muy hermoso de parte del apóstol. El segundo punto, dice, el tercer punto, dice los profetas. En el verso 10 y 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia de los profetas que hablaron a nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ciertamente, hermanos, sabemos cómo todos, la mayoría de los que sufrieron en el tiempo atrás, hermanos, batallaron. Muchos, ¿verdad?, fueron quemados vivos, muchos fueron aserrados por mitad, muchos fueron torturados de 1000 formas, decapitados, crucificados como Pedro hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, porque él mismo decía, yo no puedo morir como mi maestro, ¿verdad? El único que se salvó de los 12 discípulos de Cristo fue Juan el teólogo, el que escribió el Apocalipsis. Lo frieron en aceite como un pescado, sobrevivió milagrosamente y lo encerraron en la isla de Patmos. Sabemos la historia, pero más sin embargo, ¿verdad?, todos y cada uno de ellos soportaron con paciencia, vivieron una vida difícil. No fue fácil, hermanos. Este caminar no es sencillo. Se requiere una vida, se requiere toda tu vida. Mas sin embargo, el Señor nos está enseñando cómo debemos de adquirir su carácter, el carácter de Cristo. Así como el Señor llegó a la cruz, cargando, azotado, golpeado, pero llegó. De esa misma forma nosotros debemos de esforzarnos día con día, porque ejemplo el Señor nos ha dejado. Así como les dijo a sus discípulos, ejemplo os he dejado. El Señor en todo fue ejemplo para bien. El tercer punto dice, mantiene una vida de oración ante las pruebas. Dice, una de las formas para ejercer paciencia es depender del Señor a través de la oración. En el verso 13 en adelante, nos está diciendo, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ciertamente, hermanos, la palabra del Señor nos está indicando, ¿verdad?, las situaciones que estemos viviendo emocionales. Recordemos que estamos en este cuerpo lleno de emociones, de sentimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, ¿verdad?, en la distracción de este mundo vienen aflicciones, vienen dolores a veces, vienen situaciones complicadas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. El enemigo no duerme, recordemos esto. Mas sin embargo, el Señor nos está pidiendo que mantengamos siempre la cabeza en alto y que oremos cuando tengamos necesidad, y a la vez que si estamos contentos, gloria a Dios, alabemos al Señor con una alabanza, con un salmo. El punto 4 dice, cumple la misión de ganar almas. El verso 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremendo esto, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, en el desanimar, en las desavenencias de la vida, muchas personas se desaniman y se van de la iglesia, se mueven, se van, excusan el trabajo, excusan esto, excusan aquello. Decimos, no podemos. O, ¿sabes qué? Me gusta lo que estás hablando, pero, ¿sabes? Yo tengo muchas otras actividades que hacer, no puedo yo buscar a Dios. Pero, sin embargo, el Señor me pide a mí. Dice, la gran comisión dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es nuestra gran comisión, hermano, y no dejarlo de hacer. Porque dice la palabra del Señor aquí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando usted se gana un alma para Cristo, usted la está sacando literalmente del infierno. Porque ese es el pago final de todo, hermano. Estamos en esta vida de paso, nuestra vida es un puente únicamente. Y ese puente se llama Jesucristo. Recordemos una cosa, hermanos, esos son los 4 puntos de los cuales el expositor nos está indicando el día de hoy acerca de lo que es la resistencia. Cierro con este texto de la Biblia que se encuentra en Santiago 4, capítulo, verso 7, perdón. Y dice de esta forma, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Hermanos, cierro con este texto hermoso. La forma de resistencia, hermanos, tiene que ver mucho con el carácter de Cristo. El Señor hablaban de Él, no pasaba nada. El Señor hacía esto, le hacían esto, no pasaba nada. Hasta que llegó a la cruz, hasta que ganó, llegó a la meta. Hermanos, esa es nuestra batalla diaria, nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. Y recordemos que entre toda situación, el Señor va a tener el control. Siempre, hermanos, dejemos que el Señor tome el control de nuestra vida y el Señor nos va a sacar adelante en cada situación. Si tienes una necesidad, si tienes una enfermedad, si tienes un problema, háznoslo saber, envíanos un mensaje. Oraremos por ti, por tu familia. En el nombre de Cristo Jesús espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que seas bendecido. La paz de Cristo esté contigo y con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.